Desarrollo histórico de la norma constitucional mexicana en materia económica. En materia económica, el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene lo que propiamente se podría llamar principios económicos para la organización de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, desde su origen ya incluía elementos relacionados con los temas esenciales de lo que hoy conocemos propiamente como derecho económico. Es por ello que resulta relevante revisar que durante las luchas campesinas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tuvieron su expresión más acabada en el movimiento armado que inició en 1910, se transformaron en demandas políticas que transformaron al Estado mexicano. La aparición del artículo 27 constitucional no es otra cosa más que el reconocimiento a una realidad política que el campesino mexicano reclamó en una primera etapa por las vías institucionales y posteriormente a través de las armas. El Plan de Ayala es la expresión ideológica del movimiento campesino mexicano y del llamado Ejército del Sur. Representaba la forma real del sector de la población más importante en ese momento. Es así que el artículo 27 constitucional tiene un alto contenido económico al definir la propiedad agraria y sus formas. De igual manera, la incorporación al texto constitucional del artículo 123 en el año de 1917 es el resultado de las demandas sociales de una naciente e incipiente clase obrera que reclamaba condiciones laborales dignas y nuevas formas de participar en la formación y distribución de la riqueza, mediante movimientos políticos que se hicieron patentes, entre otras acciones, en las huelgas de Cananea y Río Blanco. A partir de este momento, la institucionalización de la Revolución Mexicana y con la ideología de los hermanos Flores Magón, el Estado mexicano fijó sus prioridades en materia económica para favorecer a estos dos grupos sociales, no como concesión gratuita, sino como el reconocimiento a sus fuerzas políticas reales y actuantes. Estas decisiones políticas fundamentales definieron el rumbo y la vocación productiva de nuestro país, favorecer y apoyar al sector primario de la economía y provocar el surgimiento de una industria nacional. Se puede afirmar que con la aparición de la Constitución de 1917 nace el constitucionalismo social, según el cual la ley suprema no se limita a establecer las bases de la organización del Estado y a reconocer y proteger los derechos individuales, sino que incorpora el valor de los derechos sociales y establece, en forma definitiva, las bases de nuestro sistema económico al reconocer la propiedad de la nación sobre los recursos naturales. Estructura jurídico-económica del Estado mexicano. El tipo de Estado y forma de gobierno en México lo define el contenido del artículo 40 de la Constitución, que dada su importancia, se reproduce de la siguiente manera. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. De esta manera, se puede concluir que el Estado mexicano es democrático, con una forma de gobierno de carácter federal. Dicho precepto de orden político resulta de gran relevancia para el análisis del derecho económico, ya que es con base en este artículo que se define y se distribuye el poder público. Se reconoce como gobierno a tres integrantes: federal, locales y municipales. Asimismo, esta es la base y el origen para la distribución del poder político entre ejecutivos, legislativos, judiciales y más recientemente por los llamados órganos constitucionales autónomos. A estos órganos de gobierno les corresponde la Rectoría del Desarrollo Nacional. Es nuestra Constitución la que establece la distribución de facultades u obligaciones a los distintos gobiernos y poderes. Es entonces que las facultades y responsabilidades del Poder Legislativo mexicano se encuentran previstas fundamentalmente en los artículos 73, 74 y 76. El artículo 73, en diversas fracciones, prevé las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia económica, y estas son las llamadas facultades concurrentes, porque las ejercen las cámaras de senadores y diputados en forma conjunta. Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados están previstas en el artículo 74
y en el contenido del artículo 75 constitucional están previstas las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Es un aspecto importante destacar que el artículo 79 faculta a la Cámara de Diputados a crear y a conducir la entidad de fiscalización superior. Es en el capítulo 3 del título 3 del mismo texto constitucional mexicano donde se determinan las facultades del Ejecutivo Federal, particularmente en algunas fracciones del artículo 89, en que se le conceden instrumentos definitivos relacionados con la conducción económica de la nación. A su vez, el artículo 90 le da forma y sustento a la Administración Pública Federal, al dividirla en centralizada y paraestatal, y al establecer las bases para la división y el despacho de los asuntos públicos entre las secretarías de Estado y los departamentos administrativos. Cabe destacar que el contenido del artículo 131 de nuestra Constitución otorga competencia federal y al Ejecutivo para gravar las mercancías que se importen o se exporten, y en general para regular el comercio exterior mediante los impuestos, cuotas y los aranceles. Recordando que nuestra propia Constitución establece los límites de las facultades otorgadas a los gobiernos federal y locales y establece las condiciones para la hacienda pública municipal. 1.3. El capítulo económico de la Constitución. La mayoría de los tratadistas en materia económica y jurídica consideran que los principios fundamentales en este ámbito están contenidos en el llamado capítulo económico, que lo contemplan los artículos 25, 26, 27 en el llamado capítulo económico, que lo contemplan los artículos 25, 26, 27 y 28, pero por un problema de precisión y técnica legislativa, pues se encuentran enmarcados en el capítulo del título primero como de las garantías individuales de esta Constitución. El llamado capítulo título primero como de las garantías individuales de esta Constitución. El llamado capítulo económico no está propiamente dicho en un apartado especial, sino que en sus disposiciones están contenidas a lo largo de un texto constitucional. Para fines de expresar el estudio y la acomodación de los artículos del texto constitucional. Para fines de expresar el estudio y la acomodación de los artículos 25, 26 y 27, tenemos que considerar que son principios dogmáticos e ideológicos generales, que se clasifican como decisiones políticas fundamentales. La Constitución ha establecido que se clasifican como decisiones políticas fundamentales. La Constitución ha establecido un régimen de economía mixta con la Rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, principios que se han ampliado y precisado mediante su aplicación. Es por ello que el artículo 25 establece que le corresponde al Estado mediante su aplicación. Es por ello que el artículo 25 establece que le corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional, para que ésta sea integral y sustentable, que favorezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico, por ejemplo el empleo y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico, por ejemplo el empleo, se vea una distribución del ingreso y de la riqueza y que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y de las diferentes clases sociales que existen. Grupos y de las diferentes clases sociales que existen. En el segundo párrafo del artículo 25 nos señala que el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y que llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general del marco de libertades que otorga la propia Constitución. Asimismo, este mismo artículo, en su párrafo tercero, reafirma que el carácter mixto de nuestra economía va a establecer el desarrollo económico nacional y que concurren las responsabilidades sociales, el sector público, el sector social y el sector privado. En el último párrafo de nuestro artículo 25 señala que la ley atentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y que va a proveer las condiciones para que éste tenga un desenvolvimiento en su sector privado y que ayude a la sociedad. Es por ello que además, este apartado
O sea, este apartado nos ayuda a darnos cuenta que la Constitución, si bien no les dio un, un título en específico para que se pudieran dar ese capítulo económico, lo considera y lo regula de una manera total y abundantemente para que la sociedad tenga un fundamento legal en la cual diga que su economía viene y emana de ese tipo de artículos. Es por ello que el Estado nos ayuda a proteger esa parte tan indispensable como lo es la economía en la Constitución. Principios del derecho económico mexicano. Democracia. El término democracia tiene una connotación política, por lo que está definido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esto se tiene que llevar a cabo en el ámbito económico y social del país. Así que está definido en el artículo 3 constitucional de fracción tercera, que nos dice que no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino también un sistema en el que se tiene que llevar a cabo para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Mediante este criterio se distribuyen estructuralmente las funciones y atribuciones de un modelo administrativo para el país. Entonces, para el derecho económico, la democracia es un sistema de vida en el que consiste el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, si México aspira a ser un país democrático, debe ponerse en esfuerzo en estas áreas específicamente para su pueblo en general. Y en consecuencia, la democracia es la primera decisión política en la materia económica que contiene la Constitución mexicana. Bienestar. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El bienestar lo debemos comprender como la suma de determinadas condiciones mínimas de vida que les permita a los individuos vivir con dignidad. Diversos organismos. El bienestar lo debemos comprender como la suma de determinadas condiciones mínimas de vida que les permita a los individuos vivir con dignidad. Diversos organismos internacionales y los gobiernos nacionales han construido indicadores para medir y evaluar los niveles a los individuos vivir con dignidad. Diversos organismos internacionales y los gobiernos nacionales han construido indicadores para medir y evaluar los niveles de bienestar. Un ejemplo de estos organismos serían la organizaciones han construido indicadores para medir y evaluar los niveles de bienestar. Un ejemplo de estos organismos serían la Organización de las Naciones Unidas. Otra sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo de estos organismos serían la Organización de las Naciones Unidas. Otra sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos serían ejemplos a nivel internacional. Existe una a nivel nacional en el que otra sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos serían ejemplos a nivel internacional. Existe una a nivel nacional en el que actúa para vigilar los derechos humanos, que es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos a nivel internacional. Existe una a nivel nacional en el que actúa para vigilar los derechos humanos, que es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas organizaciones evalúan el nivel de bienestar cuando no se cumplan para vigilar los derechos humanos, que es la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas organizaciones evalúan el nivel de bienestar cuando no se cumplan con alguno de los establecidos en las leyes nacionales y organizaciones evalúan el nivel de bienestar cuando no se cumplan con alguno de los establecidos en las leyes nacionales y en los tratados internacionales. Estas se encargan
de hacer cumplir o de vigilar en las leyes nacionales y en los tratados internacionales. Estas se encargan de hacer cumplir o de vigilar a que se lleven a cabo estos puntos que ellos establecen, o se encargan de hacer cumplir o de vigilar a que se lleven a cabo estos puntos que ellos establecen, o de acuerdo a lo que se establece en el artículo 4 de la Constitución. El artículo estos puntos que ellos establecen, o de acuerdo a lo que se establece en el artículo 4 de la Constitución. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene elementos que forman parte de los compromisos con el bienestar. Cuarto de la Constitución. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene elementos que forman parte de los compromisos con el bienestar, que sería igualdad jurídica entre hombre y mujer, protección a la familia. Contiene elementos que forman parte de los compromisos con el bienestar, que sería igualdad jurídica entre hombre y mujer, protección a la familia, protección a los niños, niñas, derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, sería igualdad jurídica entre hombre y mujer, protección a la familia, protección a los niños, niñas, derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano. Este artículo se distingue por derecho a la vivienda digna, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente sano. Este artículo se distingue porque su esencia está en la protección de derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia de este artículo se distingue porque su esencia está en la protección de derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia de aquellas normas constitucionales que otorgan protección a los derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia de aquellas normas constitucionales que otorgan protección a los derechos civiles y políticos de manera individual. Que otorgan protección a los derechos civiles y políticos de manera individual. Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Es decir, que los jueces, magistrados, que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Es decir, que los jueces, magistrados y todos aquellos que hagan cumplir la ley se arreglarán conforme. Que los jueces, magistrados y todos aquellos que hagan cumplir la ley se arreglarán conforme a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de los que México sea parte. A pesar de que hagan cumplir la ley,
se arreglarán conforme a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de los que México sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario. Es decir, aunque en diversas leyes se encuentre una con tratados internacionales de los que México sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario. Es decir, aunque en diversas leyes se encuentre una contradicción clara, debe de prevalecer la que tenga mayores derechos o la que decir, aunque en diversas leyes se encuentre una contradicción clara, debe de prevalecer la que tenga mayores derechos o la que otorgue mayores derechos, que serían la Constitución y los tratados internacionales, que están. Debe de prevalecer la que tenga mayores derechos o la que otorgue mayores derechos, que serían la Constitución y los tratados internacionales, que están de manera igualitaria. Es como se debe de respetar diversas leyes, la Constitución y los tratados internacionales, que están de manera igualitaria. Es como se debe de respetar diversas leyes. Es como se debe de respetar diversas leyes. Libertad de profesión. La libertad de profesión es uno de los pilares fundamentales de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Este principio nació por la lucha de los grupos de campesinos, artesanos y obreros. Esto por incorporarse en el conocido proyecto de la Revolución Industrial en Europa, durante los siglos XVIII y XIX. Cabe destacar que para el desarrollo y consolidación del modo de producción capitalista, resultaba imprescindible que las personas que migraran de los feudos a las nacientes ciudades tuvieran la libertad de escoger su actividad o su profesión. Este principio, a su vez, fue retomado por el pensamiento liberal de la Revolución Francesa y se incorporó a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, mismo que fue retomado por el pensamiento liberal inglés y norteamericano. A nuestro país, el principio de libertad de profesión o de trabajo llegó a través de la influencia española, francesa y norteamericana, y pasó a formar parte fundamental de las constituciones liberales en los años de 1857 y 1917. Este principio, que tuvo como antecedente su incorporación a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tuvo como idea central el de abolir la esclavitud y el de dar un trato igualitario a todos los hombres en materia laboral. Como puede apreciarse en nuestro propio texto constitucional, la libertad para escoger un determinado trabajo o una profesión lícita no está limitada por disposición o situación alguna. Desde el punto de vista económico, esta libertad resulta condición indispensable para el desarrollo del modelo capitalista, en el cual la fuerza de trabajo es considerada como una mercancía más, que debe de estar en libertad y bajo las condiciones de precio que el propio mercado establezca, tomando en consideración que el modelo económico mexicano es capitalista, liberal y mixto, y también que en su propia Constitución y legislaciones secundarias, esta libertad de contratación está debidamente sustentada y garantizada. Jurídicamente, la libertad de profesión significa que cada persona puede dedicarse a la actividad lícita que desee, tal como lo contempla el texto vigente del artículo 5 de nuestra Constitución mexicana, que en su parte medular estipula lo siguiente: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa,
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. El mismo contenido del artículo 5 de la Constitución nos dice que el Estado no puede permitir en ningún momento que se lleve a cabo algún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa, y tampoco podrá admitirse convenio en que la persona pacte su destierro o proscripción, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Libertad de asociación. Este principio está basado en el artículo 9 constitucional, el cual nos dice que no se podrá acortar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con un objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Sin embargo, este artículo no solo se refiere para fines políticos, también se refiere que las personas físicas pueden reunirse y asociarse para fines económicos, para producir, distribuir e intercambiar bienes y servicios. Este principio fue fundamental para el modelo capitalista, ya que llevaba actividades económicas con fines de lucro. Derivado de esto, surgen agrupaciones y partidos políticos, sindicales obreros, asociaciones y colegios profesionales, sociedades civiles y mercantiles, de lucha y de defensa, de centros y clubes deportivos, etc. Todo esto para el beneficio de la sociedad, ya sea de un área determinada o no. Libertad de tránsito y planeación democrática. Este tema lo podemos observar en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. La planeación será democrática y deliberativa. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Libertad de tránsito y planeación democrática. El principio de economía mixta se encuentra establecido en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la economía mixta, el Estado interviene reglamentando las actividades económicas y participando en importantes procesos de producción junto con los agentes privados o excluyéndolos de ciertas áreas de la actividad económica. Es decir, el Estado se constituye como el protagonista más importante en la generación del desarrollo de la población para lograr establecer los mecanismos compensatorios que den lugar al equilibrio económico mediante una equitativa distribución de la riqueza dentro de un marco de libertades solo restringido por el orden público y el interés social. Los principios que singularizan la estructura constitucional mexicana permiten calificar el sistema económico como mixto, ya que,
Por una parte, los gobernados disponen del derecho a las libertades de ocupación y concurrencia, lo cual se consagra en el artículo 5 y 28 constitucional. Y por otra, al Estado le corresponde el dominio directo sobre los recursos naturales y también la rectoría económica para el desarrollo, principio por el cual tiene a su cargo la planeación, la conducción, coordinación y orientación de la actividad económica nacional, sobre la base del respeto a los derechos consagrados en la Constitución y con el objeto de elevar las condiciones económicas de la población. De esta manera, el sistema político diseñado por la nación mexicana desde 1917 identifica su objetivo y lo delimita en diversos preceptos de la Constitución que pueden sintetizarse en el programa contenido en el artículo 3 constitucional, en la medida en que considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Rectoría del Estado. Podemos entender que la Rectoría del Estado es aquella capacidad jurídica del mismo para conducir la actividad económica del país. Este principio está consagrado en el texto constitucional en su artículo 25, en donde la letra dice, y se explica por sí mismo: corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo, una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Entonces, podemos decir que la responsabilidad de la Rectoría del Desarrollo Nacional por el Estado mexicano es una figura jurídica de gran impacto económico, que fue incorporada a la Constitución mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983. Por lo tanto, debemos comprender que la intervención del Estado en la economía es una facultad que tiene el Estado para participar directamente en los procesos económicos de producción, de distribución y comercialización de mercancías, es decir, de bienes y de servicios. En este sentido, podemos distinguir diversas formas de intervención estatal en la economía, es decir, la promoción, el fomento, la orientación, la regulación y la rectoría, las cuales se hacen manifiestas bajo dos esquemas. El primer esquema es el regulador en la intervención indirecta del Estado mexicano en la economía, que es manifiesto a través del ejercicio de la actividad normativa del Estado, que para conducir, condicionar, estimular o restringir la actividad económica que realizan los particulares. El segundo esquema es por intervención directa del Estado en la economía, y nos vamos a referir a la facultad jurídica del Estado para participar a través de sus órganos en el ejercicio de la actividad económica. La Rectoría Estatal del Desarrollo implica, en México, la sistematización y la elevación a rango constitucional de las atribuciones del Estado en la economía, así como la definición de los principios y objetivos que los distintos agentes económicos deben observar al desarrollar una actividad económica. Desde el texto original de la Constitución de 1917 define un nuevo papel del Estado frente a la sociedad, es decir, el constituyente de Querétaro fue motivado por las demandas sociales de la Revolución de 1910 y decidió modificar el esquema del Estado liberal clásico que consagraron nuestros textos fundamentales del siglo XIX en correspondencia con los esquemas constitucionales de los estados occidentales contemporáneos, que para adicionar una novedosa función social del Estado. Esta inclusión de derechos sociales en materia de educación, propiedad agraria y trabajo están contenidos en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución, que fueron una gran transformación que esencialmente fue la función del Estado en la sociedad.
A partir de esta incorporación de estos derechos al marco jurídico contemporáneo, el Estado mexicano ya no se debía limitar a restringir a garantizar el orden y la paz social, ni tampoco a solo cuidar que las condiciones políticas y sociales permitieran la libre manifestación de leyes de oferta y de demanda. Estas exigencias de la Revolución Mexicana hacia el Estado mexicano tuviera que participar en una conflictiva social para introducir mecanismos correspectivos a la distribución de riqueza que imponía el libre juego de las fuerzas del mercado. Entonces, a partir de esto, las libertades individuales, y dentro de ellas las económicas, como lo son la asociación, el comercio, el trabajo y la propiedad principalmente, se modificaron sustancialmente, ya que si bien subsistieron, su operación quedó condicionada al respeto de los objetivos del interés social. Por otra parte, el constituyente se refirió a los departamentos administrativos que tenían a su cargo el ejercicio de una función técnica de prestación de servicios o de producción de bienes. Esta carecía de funciones de carácter político, que el constituyente otorgó en exclusiva a las secretarías de Estado. La evolución del Estado mexicano hizo que se desarrollara un nuevo sector dentro de la administración pública federal, que principalmente fue reconocido en el artículo 90 de esta Constitución, que disponía que la administración pública sería centralizada y paraestatal. De esta manera, el Estado se convierte en el responsable de garantizar que el desarrollo de cualquier actividad económica que se realice en el país por cualquiera de los tres sectores de la población, ya sea público, social y privado, contribuya a la realización de los objetivos del desarrollo nacional. El siguiente principio del derecho económico mexicano es el de libre mercado. Una economía de libre mercado es aquella que genera un entorno en el que los individuos tienen la facultad de intentar alcanzar sus objetivos económicos de la forma que consideren más pertinente, sin la intervención del gobierno. Los sujetos que intervienen en este principio son oferentes y demandantes. Como ya mencionamos, en este contexto económico, los individuos toman con libertad decisiones sobre su empleo, la utilización de su capital y el destino de sus recursos. Algunas características del libre mercado es que no existe intervención del gobierno en la forma de sus regulaciones, precios máximos o mínimos, cuotas, por mencionar algunas. También oferentes y los demandantes interactúan libremente, como ya mencionamos. Los oferentes pueden elegir qué, cuánto y a qué precio vender los productos, claro. Y por último, los consumidores pueden elegir considerando la información que tienen disponible y sus preferencias personales de qué, cuánto y a quién le comprarán. En primer lugar, existe cierta controversia en torno a qué actividades deben dejarse en manos del Estado y cuáles pueden adjudicarse a la iniciativa privada. Y, en segundo lugar, incluso cuando las actividades económicas las desempeñan empresas del sector privado, suele existir cierta reglamentación pública. Es por eso que como tradición política se establece que la sociedad debe
de ser más óptimo que el individuo sea el responsable de sus propios actos, lo que implica que debe tener la máxima libertad posible para poder tomar él mismo sus propias decisiones económicas. Los preceptos legales que encontramos en el libre comercio son el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla de que no se puede o se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Así como el artículo 35 igual de la Constitución, fracción segunda, que nos dice que poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. Estas disposiciones constitucionales en esta materia se encuentran reglamentadas en leyes secundarias, entre otras la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Sociedades Mercantiles y en lo político en el Código Federal Electoral. Otro de los fundamentos del libre mercado es la libertad de comercio, que fue reconocida en México por primera vez en el Plan de Ayutla, que es antecedente de la Constitución de 1857, la que en su artículo 4 consagró el principio que después habría de pasar a la Constitución vigente de 1917. Y por último, el artículo 28 de la Constitución, donde nos dice que quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las extensiones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como la prohibición a título de protección de la industria, en donde la autoridad, como consecuencia, castigará severamente aquella concentración con el objeto de obtener el alza de los precios. Monopolios. Posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado. En nuestro país lo regula el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que quedan prohibidos los monopolios. Es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor o agente económico denominado monopolista. La eliminación de la competencia y el control exclusivo de la oferta permite un manejo total sobre los precios y el logro de beneficios excesivos. La legislación de los principales países de economía de mercado ha establecido mecanismos de control, vigilancia y represión. Y como ya fue mencionado, en nuestro país es el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el autor Muñoz Fraga, es una situación de mercado en la cual no existe el lado de la oferta, dado que se tiene la producción total de un determinado bien o servicio, controla en su venta o se tiene acceso exclusivo a una patente que ningún otro comerciante tiene. Controla en su venta o se tiene acceso exclusivo a una patente que ningún otro comerciante tiene.
Las formas de propiedad es otra de las decisiones políticas fundamentales contenidas en la Constitución. De conformidad con nuestro Código Civil, la propiedad se define como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa en forma exclusiva y absoluta, con las restricciones establecidas en la ley. La definición del maestro Rojina Villegas dice: la propiedad es el poder que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. El concepto de propiedad originaria está contenido en el artículo 27 de la Constitución, en su primer párrafo, que expresa que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. El artículo 27 de la Constitución construye un régimen triangular de propiedad, integrado por la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. Este régimen triangular de la propiedad no solo se refiere a las tierras y aguas, sino que comprende también a los medios de producción. Nuestra Constitución reconoce a la propiedad privada como un derecho público subjetivo. Ya no la adopta en su sentido clásico individualista, ya no con una extensión absoluta, sino por el contrario, la reconoce como una propiedad limitada, derivada y precaria. La propiedad privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de limitaciones: la expropiación por causa de utilidad pública y las modalidades que dicte el interés público. Propiedad pública. Se puede conceptuar como el derecho real ejercido por entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. Su carácter es, en primer término, debido a que es ejercida por el Estado y sus organismos públicos con personalidad jurídica propia. En segundo lugar, la relación guardada entre el titular y el bien observa características distintas a las de la propiedad privada. Dichas características se desprenden fundamentalmente de que tales bienes están fuera del comercio y consiste en que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Propiedad social. La propiedad social está integrada por dos modalidades, la ejidal y la comunal. La propiedad ejidal como expresión es susceptible de varias acepciones, según los diferentes significados que recibe el vocablo ejido. El ejido se refiere al conjunto de tierras, aguas y bosques que constituyen el objeto principal de la dotación respectiva, así como a los demás bienes, muebles e inmuebles que sean susceptibles de ser adquiridos por el ejido, como consecuencia del giro de sus actividades agroindustriales. Distribución de la riqueza. En la distribución de la riqueza contribuyen diferentes factores que se terminan convirtiendo en decisiones políticas, pero estos se basan principalmente en 4 categorías, que es la estructura de distribución de ingresos, que el primero es el salario, el segundo es el lucro y el tercero la renta, y por cuarto el interés, que enseguida les explicaré. El primer factor, como ya lo mencionamos, es el salario. De este se debe entender que es una remuneración, ya sea económicamente, en dinero o en especie, que excepcionalmente. Y esto es por un trabajo que una persona le hace a otra, en virtud de un contrato o verbalmente. Esto está constituido en la Ley Federal del Trabajo, así como en el artículo 123 constitucional, donde nos dice que el salario es una remuneración que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Se trata de una institución fundamental del derecho del trabajador, que representa una base del sustento material de los trabajadores, así como de sus familias.
La base del salario se determina por ordenamientos mexicanos, ya que tenemos el sistema mixto en donde se abandona la libre voluntad de los trabajadores y de los patrones de poner el monto del salario. La segunda forma de distribución es el lucro. Por esto entendemos ganancia-provecho. Desde el punto de vista jurídico, es la ganancia o utilidad obtenida de una celebración de ciertos actos jurídicos. El propósito del lucro es utilizado por el legislador para determinar ciertos actos comerciales o ciertas empresas que persigan este fin. La tercera forma de distribución de la riqueza es la renta, por lo que podemos entender que es el conjunto de frutos civiles y naturales que periódicamente produce un bien o un grupo de bienes o el conjunto de bienes de una persona. Y la última forma de distribución de la riqueza es el interés, por lo que debemos entender que es la renta producida por el capital dado o préstamo, las que se calculen sobre un capital acrecentado con los intereses acumulados. En sentido estricto, se identifica con el aprovechamiento, rendimiento u utilidad que se obtiene del capital. El Código Civil fija su naturaleza, los califica como frutos civiles y no merman la esencia y cantidad del bien del cual provienen. En México, las fuerzas políticas dominan las formas en que los individuos participan en la riqueza colectiva. Esta se estimula por medio de cuentas corrientes, cuentas de utilización, cuentas de acumulación y cuentas de balance. La distribución de la riqueza se basa constitucionalmente en el artículo 25, párrafo primero, donde nos dice que corresponde al Estado el desarrollo integral y sustentable mediante la justa distribución de la riqueza y el ingreso. Así como en el artículo 27, párrafo tercero, donde dice que la nación tiene beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales sustentables de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.